Hola, mi querido amigo. Me alegra que estés aquí, listo para sumergirte en otra de esas historias que la vida, en su infinita complejidad, nos regala sin filtro. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar es un relato donde la dignidad, la injusticia y la venganza se entrelazan en una danza cruel y fascinante. Aquella tarde, en el epicentro financiero de la ciudad, mientras doña Emilia Montecristo se desplomaba al escuchar la noticia de la quiebra de su imperio, su nuera, Alana, no solo revelaba que era la nueva dueña mayoritaria, sino que, en el mismo aliento, con la voz serena de la victoria, anunciaba la disolución de su matrimonio con Lucas, un acto de libertad tan devastador como la caída de la fortuna Montecristo. La vida de Alana se tejía con hilos de sacrificio y silencios, una existencia marcada por la humillación sutil, pero constante, que se infiltraba en cada poro de su ser. Residir en la mansión Montecristo, un laberinto de mármol pulido y opulencia descarada, no era un privilegio, sino una jaula dorada. Sus mañanas comenzaban no con el aroma del café recién hecho, sino con el crujido de su colchón viejo en la pequeña habitación de servicio, un espacio apenas tolerado, donde el lujo se detenía abruptamente en la puerta de su alcoba. Sus manos, a pesar de sus intentos por mantenerlas suaves, revelaban el trabajo silencioso de su infancia en la panadería de su abuela, una memoria de masa y harina que las damas Montecristo jamás entenderían. En sus venas corría la sangre de una familia de artesanos honestos, de aquellos que construyen con el sudor de su frente, no con los hilos invisibles de las viejas fortunas. Doña Emilia Montecristo, la matriarca de la familia, era la personificación de la crueldad envuelta en seda. Sus ojos, del color del hielo, jamás habían mirado a Alana sin una chispa de desprecio, sin el juicio implacable de una mujer que medía el valor de los demás por el linaje y el saldo bancario. No eres suficientemente buena para mi Lucas, Alana. Era el mantra recurrente, susurrado en tonos que carcomían el alma, no en grandes enfrentamientos, sino en pequeños pinchazos diarios. Durante las cenas, mientras la plata tintineaba en la mesa y los cristales refractaban la luz, doña Emilia se deleitaba en señalar los supuestos errores de Alana, su manera de sostener la copa, su elección de palabras, la aparente simplicidad de su vestuario, cuidadosamente elegido para no ofender, para pasar desapercibida. «¿No te parece, Lucas?», decía con una sonrisa forzada, casi imperceptible, pero cargada de veneno, que el gusto de Alana es peculiar, tan poco convencional para nuestra esfera. Lucas, su esposo, se limitaba a sentir, un eco débil de la voluntad de su madre, su mirada esquiva, incapaz de defenderla. Alana sentía un nudo apretarse en la garganta, una punzada en el pecho que le robaba el aliento. Sus dedos, bajo la mesa, se apretaban en puños, las uñas clavándose en las palmas, una dolorosa manera de anclar su furia. La sangre le hervía en las venas, un calor que se extendía desde su corazón hasta sus mejillas, tiñéndolas de un rubor de vergüenza y rabia contenida. Sentía sus párpados pesados, pero se negaba a derramar una lágrima, a darles esa satisfacción. Era una humillación cotidiana, un tormento silencioso que la convertía en una sombra en su propia vida, una huésped no deseada en un matrimonio que se deshilachaba con cada palabra cruel. Isabela, la hermana de Lucas, no era menos implacable. Sus burlas eran más directas, revestidas de una falsa dulzura. «¿Todavía usas esa cartera, Alana? Pensé que Lucas te había comprado algo más». Acorde. Sus risitas vacías y agudas resonaban en los corredores de la mansión, haciéndole eco a la invisibilidad de Alana. Un día, en un evento benéfico al que Lucas la había arrastrado, Isabela la presentó a un grupo de socialités con un tono condescendiente que rayaba en el desprecio. «Ella es Alana, la esposa de Lucas. Viene de un origen muy humilde».
pero es muy buena para las labores de la casa, ¿verdad, Alana? La afirmación, dicha con una sonrisa complaciente, fue una bofetada helada. Alana sintió sus músculos tensarse, su respiración se entrecortó. Un leve temblor recorrió sus manos, que apenas podía controlar. Quiso gritar, quiso huir, pero se obligó a mantener la compostura, a forzar una sonrisa, a fingir que las palabras no la atravesaban como cuchillos. Esa noche, mientras Lucas dormía a su lado, ajeno a su tormento, Alana no pudo conciliar el sueño. Su mente era un torbellino de pensamientos. ¿Por qué sigo aquí? ¿Por qué permito que me traten así? ¿Acaso tienen razón? ¿Soy tan insignificante como me hacen sentir? Pero en el fondo de su ser, una voz silenciosa le recordaba: no era insignificante. Su mente, aunque subestimada por los Montecristo, era un tesoro de aguda inteligencia y una prodigiosa capacidad para el análisis. Desde niña, Alana había devorado libros sobre finanzas, sobre la bolsa, sobre estrategias de negocios. Era un pasatiempo secreto, una pasión heredada de su abuela, una mujer de una perspicacia financiera asombrosa que había construido y perdido una pequeña fortuna en los años 50 por la traición de socios inescrupulosos, un doloroso legado que su familia guardaba en silencio. Alana, en el fondo, sentía el peso de esa historia, la injusticia que había diezmado a los suyos, y sin saberlo, se estaba preparando para una batalla que iba más allá de su propia vindicación. El contraste entre la opulencia de la mansión y la precariedad de su alma era una constante afrenta. Los Montecristo vivían rodeados de arte costoso, vajillas de porcelana y jardines inmaculados, mientras Alana se sentía cada vez más pequeña, más insignificante, una pieza de mobiliario más en un decorado ajeno. El lujo la asfixiaba, acentuando su soledad. Su cuerpo se sentía tenso, agotado por la constante vigilancia, por el esfuerzo de pasar desapercibida, de no cometer errores que pudieran ser pasto de burlas. Cada interacción negativa, cada burla, cada mirada de desprecio, se sumaba a una pila creciente de indignación, una fuerza silenciosa que crecía en su interior, lista para explotar. Ella, que en secreto había cursado y dominado diplomados en finanzas bursátiles en línea, pagados con sus ahorros de la panadería de su abuela antes de casarse, y que había memorizado cada informe anual de la empresa Montecristo Global, era ahora una invisible en su propio hogar, una sombra a la que se le negaba incluso el derecho a su propia dignidad. Un martes por la tarde, el aire rancio de la mansión parecía más denso que de costumbre. Alana, como de costumbre, estaba en la biblioteca de la mansión, supuestamente organizando volúmenes, una tarea que Lucas le había asignado para que se mantuviera ocupada. Su mente, sin embargo, estaba lejos de los lomos de cuero de los libros. Buscaba un respiro, un momento de paz lejos de la mirada penetrante de doña Emilia. En un rincón olvidado, detrás de una hilera de antiguos códices empolvados, sus dedos tropezaron con una caja de madera vieja, cubierta de telarañas. Al principio, pensó que sería alguna baratija sin importancia, un recuerdo olvidado. Su escepticismo inicial era palpable. La vida le había enseñado a no esperar sorpresas agradables. ¿Qué puede haber de interés en este lugar?, pensó, con un suspiro de resignación. La caja, sin embargo, tenía un peso inusual, una pátina que sugería algo más. Con un temblor en las manos, la abrió. Dentro, no había joyas ni papeles antiguos de la familia Montecristo. Lo que encontró la dejó sin aliento, su corazón latiendo con una fuerza inusitada contra sus costillas. Eran una serie de documentos amarillentos, fotografías desvaídas y, lo más impactante, un diario escrito en una caligrafía familiar. Era el diario de su propia abuela materna, el mismo que creía perdido para siempre, junto con la historia de su familia. En sus páginas, su abuela relataba el meticuloso proceso de construcción de su empresa, una próspera compañía textil, y, con dolorosa claridad, la traición de sus socios,
la familia Montecristo, quienes los habían despojado de todo mediante una serie de maniobras financieras fraudulentas, utilizando una compleja red de empresas fantasma y contratos leoninos para apoderarse de su patrimonio, dejándolos en la ruina. Las fechas coincidían, los nombres eran los mismos que figuraban en las leyendas de los viejos álbumes familiares. Alana sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No era solo una injusticia histórica, era la raíz misma de la fortuna Montecristo, el cimiento podrido sobre el que se alzaba su opulencia. La indignación, fría y cortante como el acero, se apoderó de ella. Sus ojos se fijaron en las palabras escritas por su abuela, sintiendo el eco del dolor y la desesperación de generaciones pasadas. Las fotografías mostraban a su abuelo, joven y sonriente, junto a un hombre que reconoció de inmediato, el patriarca Montecristo, el padre de Emilia, estrechándose las manos en lo que parecía una sociedad, pero que se reveló como el preámbulo de una traición. ¿Esto es real? ¿Es posible que toda su riqueza esté construida sobre la ruina de mi familia? ¿Que la misma gente que me humilla hoy se enriqueció a costa de los míos? La incredulidad se mezcló con una furia helada. La chispa de esperanza que había latido débilmente en su pecho se encendió en una llama viva, una determinación inquebrantable que la llevó a susurrar una promesa al diario de su abuela. Voy a hacerlos pagar, no por mí, sino por ti, abuela, por todos nosotros. Esa noche, Alana apenas durmió. Su mente, que antes se sentía aprisionada, ahora era un torbellino de cálculos, estrategias y un ardor renovado. Los pensamientos se agolpaban en su cabeza, cada uno una pieza del rompecabezas que acababa de descubrir. No es solo venganza, se decía a sí misma, susurrando en la oscuridad para no despertar a Lucas. Es justicia. Es la vindicación de mi abuela, de toda mi familia, cuyo nombre fue arrastrado por el lodo mientras ellos ascendían. Recordó las lecciones de su abuela, sus cuentos sobre la astucia de los mercados, la importancia de la paciencia y la observación. Las habilidades financieras que había cultivado en secreto, que los Montecristo despreciaban como aficiones de gente común, ahora se sentían como un mapa del tesoro. ¿Podría usar mis conocimientos para desentrañar su red de mentiras? ¿Para exponer su fraude? ¿Soy lo suficientemente inteligente, lo suficientemente fuerte? Dudó por un instante, la sombra de sus humillaciones pasadas amenazando con sofocar su naciente esperanza. Pero luego pensó en el rostro de doña Emilia, en su sonrisa condescendiente, en la debilidad de Lucas. La rabia, fría y calculada, le dio la fuerza necesaria. Tengo que serlo. No hay vuelta atrás. Esto es más grande que yo. Es la oportunidad de reescribir una historia de dolor y de recuperar lo que les fue arrebatado. La determinación se asentó en su corazón como una piedra inamovible. Sus ojos, antes llenos de resignación, ahora brillaban con la luz de una misión. Sabía que el camino sería arduo, solitario y peligroso, pero la verdad era su brújula y la memoria de su abuela, su motor. El proceso de transformación de Alana fue una metamorfosis lenta y meticulosa, como la de una oruga que, contra todo pronóstico, se prepara para desplegar sus alas. No hubo un antes y un después abrupto, sino una serie de decisiones calculadas, de movimientos sigilosos que, con el tiempo, forjaron una nueva mujer. El primer paso fue sumergirse en la investigación de Montecristo Global, el imperio familiar. Cada noche, cuando la mansión Montecristo se sumía en el silencio, Alana se deslizaba hasta el estudio de Lucas, donde había una computadora de alta gama y acceso a bases de datos financieras. El zumbido constante del ordenador se convirtió en la banda sonora de sus noches de insomnio. Con una habilidad que nadie sospechaba, navegaba por complejos informes financieros, auditando cada cifra, buscando patrones anómalos, desviaciones que confirmaran sus sospechas. No solo se limitaba a los números,
Investigaba el historial de la empresa, las adquisiciones pasadas, las demandas olvidadas. El polvo de viejos archivos, los que había encontrado en el cuarto de almacenamiento del sótano y que contenían copias ilegales de los contratos originales de su abuela, se aferraba a sus dedos mientras los revisaba meticulosamente, comparando firmas, analizando cláusulas que parecían inocuas a primera vista, pero que revelaban un entramado de engaño. El aroma del café nocturno, amargo y concentrado, era su único compañero en esas largas horas de desvelo. Alana también inició un entrenamiento intensivo, discreto y autodidacta para perfeccionar sus habilidades financieras y estratégicas. Revivió sus viejos cuadernos de anotaciones de los diplomados en línea, aquellos que había escondido bajo el colchón y que eran su pequeño santuario de conocimiento. Se inscribió en foros especializados de finanzas donde, bajo un seudónimo, planteaba preguntas complejas sobre fusiones y adquisiciones, sobre valoraciones de empresas, absorbiendo cada respuesta, cada consejo. Practicaba con simuladores de inversión, construyendo complejos modelos financieros, analizando tendencias del mercado. Horas y horas se perdían en la abstracción de los números, en la lógica fría de las finanzas, transformando su dolor en una herramienta afilada. Superaba la frustración de cada cálculo erróneo, cada callejón sin salida en su investigación, con la imagen del diario de su abuela ardiendo en su mente. Cada pequeño avance, cada dato descubierto, era una victoria, un combustible para su determinación. La recolección de pruebas fue un trabajo de paciencia y riesgo. No solo se trataba de documentos. Alana empezó a grabar conversaciones. Compró un diminuto dispositivo de grabación y lo ocultó meticulosamente. Cuando doña Emilia o Isabela hacían comentarios despectivos sobre sus orígenes humildes, o cuando Lucas intentaba justificar la astucia de su familia en el pasado, Alana, con el corazón en un puño y las manos sudorosas, discretamente activaba la grabación. Cada palabra, cada risa condescendiente, era una prueba más del desprecio y la arrogancia que la rodeaban. Visitó registros de la propiedad, bibliotecas de periódicos antiguos, e incluso se hizo pasar por investigadora de mercados para obtener información sobre transacciones dudosas en las que Montecristo Global había participado décadas atrás. Los riesgos eran inmensos. Si Lucas o doña Emilia la descubrían, su vida sería un infierno. Hubo múltiples obstáculos y retrocesos que pusieron a prueba su temple. El primer revés significativo llegó cuando Lucas, influenciado por su madre, le restringió el acceso a ciertas áreas de la mansión, incluyendo la biblioteca y el estudio. «Mamá piensa que estás demasiado estresada, Alana», le dijo Lucas con una expresión de preocupación forzada, sus ojos esquivando los suyos. «Es mejor que te relajes, que dejes de pensar tanto en cosas que no te conciernen». Alana sintió una punzada de pánico, un escalofrío de desesperación. Su corazón latió desbocado, un tambor fúnebre en su pecho. ¿Y ahora qué? ¿Cómo seguiré investigando sin acceso? ¿Es que no puedo tener un solo momento de autonomía en esta casa?, pensó con una rabia impotente. La frustración la consumió. Se sintió de nuevo atrapada, una mosca en la telaraña de los Montecristo. Pasó 2 días sumida en un mar de desesperanza, sus manos apretadas, sus ojos fijos en un punto ciego, el aire de la habitación pareciéndole denso y asfixiante. Pero luego, un pensamiento la golpeó. La cocina. Había una computadora vieja en la cocina de servicio, apenas utilizada. Era lenta, pero funcional. Tendría que ser más astuta, más creativa. La adversidad, lejos de doblegarla, la hizo más ingeniosa. Su monólogo interno fue claro. «No me detendrán. Si me cierran una puerta, encontraré una ventana. Esto es una carrera de ajedrez, y ellos aún no saben que estoy jugando». El segundo obstáculo fue la infiltración. Doña Emilia, notando la creciente distancia de Alana y la extraña calma que la envolvía,
envió a una de sus damas de compañía, una mujer con reputación de chismosa, para que se hiciera amiga de Alana y la espiara. Esta mujer, una serpiente de cascabel con una sonrisa dulce, intentó sonsacarle información, preguntando sobre sus actividades, sus pasatiempos y su opinión sobre la familia. Alana sintió la tensión en cada músculo de su cuerpo. La necesidad de ocultar su verdadero yo era agotadora. Sus nervios estaban a flor de piel. Su mente corrió a toda velocidad, calibrando cada palabra, cada gesto, para no levantar sospechas. Tuvo que fingir que era ingenua, que no entendía las dobles intenciones. La presión era inmensa. «Soy una actriz en mi propia vida», pensó con amargura, mientras sonreía falsamente a la mujer. ¿Cuánto tiempo más podré mantener esta fachada? ¿Podrá mi determinación superar esta constante vigilancia? Pero cada vez que lograba desviar una pregunta, cada vez que la mujer se marchaba sin haber obtenido nada, Alana sentía una pequeña victoria, un fortalecimiento de su resolución. Era un juego de paciencia y disimulo, y Alana estaba aprendiendo a ser una maestra en él. El tercer desafío, y quizás el más doloroso, vino de Lucas. Su esposo, sintiendo la presión de su madre y percibiendo el cambio en Alana, intentó controlarla emocionalmente. «Alana, mamá está preocupada por ti. Dice que estás diferente. ¿Estás ocultándome algo? ¿Es que ya no me quieres?» Sus palabras, pronunciadas con una mezcla de reproche y victimismo, le partieron el corazón a Alana. El nudo en su garganta se hizo más apretado, un dolor punzante en su pecho. Quería gritarle la verdad, quería sacudirlo, hacerle ver la toxicidad de su propia familia, pero sabía que no era el momento. Tuvo que contener sus emociones, forzar una respuesta evasiva. «Solo estoy cansada, Lucas. La vida en la mansión es exigente». Su mirada, sin embargo, delató una profunda tristeza, una desilusión con el hombre que se había casado con ella, pero que no había sido capaz de defenderla de su propia sangre. Sus ojos se nublaron por las lágrimas contenidas y sintió un inmenso vacío en el lugar donde alguna vez había existido amor por él. Su monólogo interno fue de una amarga resignación. «Él no me defenderá. Nunca lo hará. Estoy sola en esto. Mi única salida es mi propia fuerza. Mi única lealtad es a la justicia y a mi abuela». Cada obstáculo, cada momento de desesperación, no hizo más que alimentar su resolución, afilando su ingenio y consolidando su decisión de no solo buscar justicia, sino de desmantelar por completo el imperio de mentiras de los Montecristo. En su solitaria travesía, Alana comenzó a ver que no estaba del todo sola. El destino, en su caprichosa manera de entrelazar vidas, le fue revelando aliados inesperados, personas cuyas propias heridas o principios se alineaban con su causa. El primero fue don Rafael, un antiguo contador de Montecristo Global, un hombre de rostro amable, pero con los hombros encorvados por el peso de años de observar la corrupción. Alana lo había conocido por casualidad en un parque, donde él se sentaba a diario, alimentando a las palomas. Había notado su tristeza, su mirada perdida. Alana, en uno de sus días más oscuros, se atrevió a acercarse. Le ofreció un café y poco a poco, con una paciencia infinita, le fue ganando la confianza. Don Rafael, despedido años atrás por doña Emilia por negarse a encubrir ciertas irregularidades contables, guardaba un archivo meticuloso de cada operación fraudulenta de los Montecristo. Su mente, a pesar de la edad, era un torrente de datos, de nombres, de fechas. «Ellos me arruinaron, señorita Alana», dijo un día, sus ojos llenos de un dolor antiguo. «Me humillaron, me llamaron inepto, pero yo sé la verdad. Guardé todo. Siempre supe que el día de la justicia llegaría». Su confianza no se forjó en un instante, sino en horas de conversaciones en el banco del parque, bajo la sombra de los árboles,
donde Alana le escuchó con una empatía que don Rafael no había encontrado en años. Le explicó a Alana los puntos débiles de la estructura financiera de Montecristo Global, los agujeros negros en sus balances, las empresas fachada. Él le dio los primeros hilos para tirar de la compleja madeja, mostrándole cómo acceder a información pública que, aunque dispersa, revelaba un patrón de engaño. Fue su primer maestro en la estrategia de desmantelar un imperio. Luego, a través de la red de contactos de don Rafael, Alana conoció a Valeria, una abogada joven y brillante, con un idealismo inquebrantable y una sed de justicia que la hacía destacar en el cínico mundo legal. Valeria había crecido en un barrio modesto, y la arrogancia de familias como los Montecristo le repugnaba. Para ella, el derecho no era solo un negocio, sino una herramienta para equilibrar la balanza. Cuando Alana le presentó el caso, Valeria, al principio escéptica, se vio gradualmente convencida por la meticulosidad de Alana y la frialdad de las pruebas. Dedicó semanas a investigar, a corroborar cada dato proporcionado por don Rafael. «Esto es enorme, Alana», dijo Valeria una tarde, sus ojos brillando con emoción. «Esto podría derrumbarlos por completo, pero va a ser una guerra en los tribunales y en los medios». La amistad entre ellas se forjó en largas noches de trabajo, rodeadas de documentos y tazas de café frío, donde Valeria admiraba la astucia y la resiliencia de Alana, y Alana se sentía por primera vez protegida por la pericia legal de Valeria. Sus conversaciones eran intensas, llenas de jerga legal y financiera, pero también de risas nerviosas y de la creciente sensación de una hermandad forjada en la batalla. Valeria se convirtió en la voz legal de Alana, la estratega en el laberinto de la ley, y, finalmente, apareció Guillermo. Era un ex vicepresidente de Montecristo Global, un hombre de mediana edad que había sido marginado por doña Emilia después de intentar implementar prácticas más éticas. Guillermo, que ahora trabajaba como consultor independiente, vivía con el peso de una conciencia intranquila. Había sido testigo de la avaricia de los Montecristo, de cómo aplastaban a la competencia y explotaban a sus empleados. Don Rafael, con quien Guillermo mantenía una amistad discreta, le presentó a Alana, sabiendo que Guillermo poseía información interna que podría ser la clave. Guillermo, al principio reticente, temeroso de las represalias de los Montecristo, fue conmovido por la historia de la abuela de Alana, por la valentía de esa joven mujer que, sola, se atrevía a enfrentarse a un gigante. «Siempre quise hacer algo», confesó Guillermo a Alana una noche, su voz apenas un susurro. «Pero nunca tuve el coraje. Ver tu determinación me da la fuerza que me faltó». Guillermo les proporcionó copias de correos electrónicos internos, memorándums confidenciales y detalles de reuniones secretas donde se orquestaban las transacciones fraudulentas. Su conocimiento del funcionamiento interno de la empresa, de las vulnerabilidades del sistema, fue invaluable. Se convirtió en la fuente de información más peligrosa para los Montecristo, el topo invisible que, con cada dato, minaba sus cimientos. La confianza se construyó en la vulnerabilidad compartida, en el deseo mutuo de ver la justicia prevalecer. Juntos, don Rafael, Valeria y Guillermo formaron un ejército silencioso, cada uno aportando su pieza al gran rompecabezas de la venganza de Alana, forjando un lazo irrompible contra la corrupción y la injusticia. A medida que las piezas del plan de Alana encajaban, la tensión en la mansión Montecristo se volvió casi irrespirable, como el aire pesado antes de una tormenta de verano. Doña Emilia, con su aguda intuición para las intrigas, notó el cambio en Alana. Su nuera, antes sumisa y casi invisible, ahora proyectaba una calma inquietante, una firmeza en la mirada que antes no poseía. Los silencios de Alana ya no eran de resignación, sino de una astucia contenida. La matriarca empezó a sospechar, aunque no podía precisar qué. Su rostro, antes imperturbable, mostraba ahora una ligera tensión alrededor de los ojos.
La paranoia se instaló en ella, una sombra en el brillo de su supuesta omnipotencia. La primera confrontación menor ocurrió durante un desayuno familiar, un ritual que Alana detestaba. Doña Emilia, con su cuchara de plata tintineando en la taza de té, alzó la vista hacia Alana. «He notado que estás más ocupada últimamente, Alana. ¿Quizás demasiado ocupada para tus deberes de esposa?» Lucas se siente desatendido. La voz de Emilia era suave, pero cada palabra era una puñalada. Quería que Alana se sintiera culpable, que recobrara su papel de sirvienta invisible. Alana sintió el escalofrío de la amenaza velada. Su corazón se aceleró. Sus palmas se humedecieron. La rabia, contenida bajo años de sumisión, amenazaba con estallar, pero se obligó a mantener la calma, a recordar las lecciones de Valeria sobre la contención. Respiró hondo. Su voz salió firme y clara, sin un atisbo de temblor. «Mis deberes como esposa son importantes, doña Emilia, pero también lo es mi desarrollo personal. Lucas entiende que necesito mi espacio». La respuesta, tan simple y directa, desarmó a Emilia por un instante. Su sonrisa forzada se desdibujó. Sus ojos se entrecerraron. «Espero que no estés involucrándote en asuntos que no te corresponden, querida. Ciertas aguas son demasiado profundas para nadadores inexpertos». La advertencia era clara, un desafío. El monólogo interno de Alana, mientras saboreaba su café, fue una mezcla de triunfo y determinación. Ella lo siente el cambio. Su miedo es mi fuerza. No hay vuelta atrás ahora. La tensión se intensificó con la segunda amenaza, más directa y profesional. Lucas, presionado por su madre, le comunicó a Alana que su puesto de asistente administrativa en la empresa familiar, un puesto ficticio que le había dado acceso limitado a algunos archivos, sería reestructurado. «Mamá piensa que es mejor que te dediques a la casa, Alana. Es más apropiado para la esposa del futuro CEO». Sus palabras, dichas con un tono de falsa preocupación, apenas ocultaban la orden de su madre. Alana sintió la ira arder en su pecho, un fuego frío que le recorría las venas. Sus manos, que sostenían unos documentos, se apretaron hasta arrugarlos. «Así que me despiden», pensó con una amarga ironía. «Me están quitando mi acceso, creyendo que así me silenciarán. ¡Qué ingenuos!». Por un instante, la impotencia la invadió. Un nudo se formó en su garganta. Pero recordó las palabras de don Rafael, sus consejos sobre cómo obtener información externa, la vasta red de contactos de Guillermo. «No es el fin», se dijo. «Es solo un desvío. Ellos creen que me han debilitado, pero solo han confirmado que estoy en el camino correcto». Su rostro se mantuvo impasible, aunque por dentro bullía una furia gélida. «Comprendo, Lucas», dijo con una voz sorprendentemente tranquila. «Lo que sea mejor para la empresa. Espero que esta reestructuración no afecte la eficiencia». Su respuesta, cargada de una sutil ironía, dejó a Lucas visiblemente incómodo, un indicio de que Alana ya no era la misma. La tercera y más significativa confrontación se produjo a pocos días de la gran reunión anual de accionistas, el evento más importante de Montecristo Global. Doña Emilia, con la paranoia carcomiéndola, convocó a Alana a su despacho. La habitación, revestida de madera oscura y olor a cigarro añejo, parecía tensa, cargada de una hostilidad silenciosa. Doña Emilia, sentada detrás de su imponente escritorio de caoba, con las manos entrelazadas y una mirada de acero, no se anduvo con rodeos. «Alana, sé que estás tramando algo. Sé que has estado hurgando en asuntos que no te incumben. Te advierto. Si intentas manchar el nombre de mi familia, si intentas destruir lo que hemos construido, te juro que te arrepentirás. Haré que tu vida sea un infierno. Lucas no te protegerá. Nadie lo hará. Volverás a la miseria de donde saliste, y mucho peor». Su voz era un susurro gélido, cada palabra cargada de veneno, de una amenaza tan directa
que le provocó a Alana un escalofrío que le erizó la piel. El miedo, por un instante, la paralizó. Su corazón latió desbocado contra sus costillas, un tambor frenético. Sintió el sudor frío perlando su frente, sus manos temblaban incontrolablemente. La sangre parecía haberse retirado de su rostro. Sus labios se secaron. Pero luego, como un torrente de fuego, la rabia la invadió. Recordó el diario de su abuela, las caras de su familia humillada, los años de desprecio de Emilia. El miedo se desvaneció, reemplazado por una determinación de acero. Alana se enderezó. Sus ojos, antes dóciles, ahora brillaban con una intensidad desconocida. Su voz, aunque baja, era un susurro cargado de autoridad. «Doña Emilia», dijo, con una calma que la sorprendió incluso a sí misma. «Usted no tiene idea de lo que soy capaz. Usted ha sembrado vientos, y ahora cosechará tempestades. Mi vida ya ha sido un infierno gracias a usted y a su familia. Y créame, no hay nada peor que la verdad saliendo a la luz». La respuesta de Alana fue tan inesperada, tan desafiante, que doña Emilia se quedó sin habla, sus ojos fijos en ella con una mezcla de sorpresa y furia descontrolada. Su rostro, antes pálido, se tiñó de un rojo púrpura. La furia y el shock la dejaron sin palabras, la boca abierta en un rictus de incredulidad. Alana, sabiendo que había ganado esa pequeña batalla, se dio media vuelta y salió del despacho, dejando a una Emilia Montecristo temblando de rabia y de una incipiente desesperación. Su monólogo interno fue claro y contundente. La máscara ha caído. Ellos ya saben que el juego ha cambiado. Ahora que empiece la verdadera batalla. Su determinación era inquebrantable, su espíritu inquebrantable. Y así, mi querido amigo, llegamos a la noche que lo cambiaría todo, la noche de la revelación que pondría fin a un imperio de mentiras y daría inicio a una era de justicia. El gran salón de conferencias del edificio principal de Montecristo Global estaba bañado en una luz tenue, pero grandiosa. Cientos de accionistas, inversionistas y la élite financiera de la ciudad llenaban el espacio, sus murmullos de expectación llenando el aire. En el centro del escenario, un podio brillante esperaba el discurso anual, el mismo donde Lucas Montecristo sería oficialmente nombrado el nuevo CEO. Doña Emilia, radiante en su vestido de alta costura, ocupaba el asiento principal en la primera fila, su rostro impasible, su sonrisa una máscara de control. Lucas, a su lado, se veía nervioso, pero exultante, ajeno a la tempestad que se cernía sobre ellos. Alana, en un rincón discreto, observaba la escena, una figura silenciosa, vestida con un sobrio traje de corte impecable. Su presencia, aunque discreta, irradiaba una nueva y formidable fuerza. El evento comenzó con los acostumbrados preámbulos y la ostentación de cifras infladas que, para la mayoría, sonaban a prosperidad. La atmósfera inicial era de optimismo cauto, de una complacencia bien establecida. Cuando llegó el turno de anunciar el nuevo liderazgo, el presidente de la Junta, un hombre anciano y dócil bajo la influencia de doña Emilia, se aclaró la garganta. Y ahora es un honor para mí presentarles a nuestro próximo líder, un hombre que encarna la visión y la tradición de los Montecristo, Lucas Montecristo. Un aplauso moderado resonó en la sala. Lucas se levantó, su rostro iluminado por una sonrisa forzada, y comenzó a caminar hacia el podio. Pero entonces, una voz clara y resonante, una voz que no venía del escenario, sino del fondo de la sala, interrumpió el protocolo. «Un momento, por favor». Todos los ojos se volvieron. Allí, de pie, en el centro del pasillo principal, estaba Alana. El silencio se hizo ensordecedor. Doña Emilia se puso pálida. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. Una premonición de desastre cruzó su rostro. Lucas se detuvo en seco. Su sonrisa se desvaneció. Su cuerpo tenso. Alana, con una calma asombrosa,
Comenzó a caminar hacia el podio, su paso firme y decidido, sin mirar a nadie más que a los ojos de doña Emilia. A su lado, discretamente, aparecieron Valeria, don Rafael y Guillermo, sus rostros serios, su presencia un apoyo silencioso e inquebrantable. Cuando Alana llegó al podio, se posicionó con una autoridad que sorprendió a todos. Tomó el micrófono, su mirada recorriendo la sala, y con una voz que, aunque serena, vibraba con la fuerza de la verdad, comenzó su revelación. Buenas noches, estimados accionistas, inversionistas y miembros de la prensa. Mi nombre es Alana Hernández, y vengo a hablarles de la verdadera historia de Montecristo Global. Sus palabras, precisas y concisas, cayeron como gotas de mercurio en el silencio. Ustedes creen que están invirtiendo en un imperio fundado en la visión y la honestidad. Hoy les demostraré que están invirtiendo en una farsa, en una fortuna construida sobre la traición y el fraude. La pantalla gigante detrás de ella, que antes mostraba el logo de Montecristo Global, se encendió, revelando una a una las pruebas que Alana había reunido con meticulosidad obsesiva. La primera imagen fue una copia del contrato original de la empresa textil de su abuela, con las firmas de los Montecristo, seguida de extractos bancarios que mostraban transferencias ilícitas, correos electrónicos internos, donde doña Emilia y su padre orquestaban la quiebra fraudulenta, grabaciones de voz de Lucas justificando las prácticas ilegales de su familia con un tartamudeo nervioso, y finalmente un análisis financiero detallado, creado por Alana misma, que demostraba cómo los ingresos de Montecristo Global estaban inflados artificialmente, sus deudas ocultas en un laberinto de empresas fachada y paraísos fiscales. Cada imagen venía acompañada de la voz de Alana, fría y calculada, explicando la ramificación legal, la implicación penal, el impacto fiscal y la inmoralidad detrás de cada transacción. Las reacciones fueron un estudio de la conmoción humana. Doña Emilia Montecristo. Al ver el primer documento, su rostro se descompuso en una mezcla de incredulidad y furia descontrolada. Sus ojos, antes fríos, se abrieron desmesuradamente, inyectados en sangre. Un jadeo se escapó de sus labios. Sus manos volaron a su boca, intentando sofocar un grito ahogado. Sus perlas se tensaron contra su cuello. Se levantó de su asiento de golpe. Su cuerpo temblaba visiblemente. Un temblor que se extendía desde sus pies hasta la punta de sus dedos enguantados. Su rostro, antes de un blanco lívido, se tiñó de un rojo purpúreo, la sangre subiendo a su cabeza con violencia. «¡Mentirosa! ¡Esto es una patraña!» «¡Una conspiración!», vociferó, su voz estridente, casi histérica, despojada de toda su altivez habitual. Sus manos se aferraron al aire, como si intentara asir algo, cualquier cosa que le devolviera el control. Un sudor frío perló su frente, resbalando por sus sienes. Sus ojos, antes dominantes, ahora estaban llenos de un pánico abyecto, buscando desesperadamente a Lucas, a Isabela, a cualquier rostro familiar que pudiera ayudarla, pero solo encontraban miradas de desprecio y horror. Sus intentos desesperados de culpar a Alana, de llamarla loca o resentida, se perdían en el creciente murmullo de la sala, su voz estrangulada por la propia furia que la consumía. Se sintió despojada, desnuda ante el mundo, su imperio de mentiras desmoronándose ante sus ojos. El pánico la hizo tambalearse. Sus rodillas cedieron y tuvo que aferrarse a la silla para no caer. Lucas Montecristo. Su rostro, que antes reflejaba una vanidosa expectación, se volvió ceniciento. Sus ojos se abrieron en un horror paralizante al ver los documentos y escuchar su propia voz en la grabación, delatando su debilidad y su complicidad. Retrocedió un paso, tropezando con sus propios pies. Su mandíbula se tensó. Un temblor incontrolable recorrió su cuerpo. Intentó hablar, pero solo logró un tartamudeo incoherente, palabras sin sentido que se ahogaban en el pánico. Su mirada, una mezcla de miedo, vergüenza y traición,
hacia su madre, hacia sí mismo, se posó en Alana, luego en el público, sintiéndose expuesto y ridiculizado. El sudor frío le empapó la camisa. Las esperanzas de su promoción, de su futuro, se desvanecían ante sus ojos, reemplazadas por la imagen vívida de una cárcel. Su cabeza se agachó, incapaz de mantener el contacto visual con nadie. Era la humillación pública definitiva. Isabella Montecristo. Su elegancia se desmoronó. Su mano voló a su boca en un gesto de horror. Sus ojos se llenaron de lágrimas de rabia y vergüenza. Se encogió en su asiento, susurrando: «No puede ser, no puede ser». Su rostro pálido y contorsionado. La vida que conocía, el estatus, el poder, todo se desvanecía en un instante de exposición brutal. Valeria, la abogada de Alana. Una sonrisa apenas perceptible, pero inmensamente satisfecha, se dibujó en sus labios. Sus ojos brillaban con el triunfo de la justicia. Se mantuvo firme al lado de Alana, una roca inamovible, su presencia una declaración de apoyo incondicional. Sus puños se apretaron ligeramente, un gesto de satisfacción contenida. Don Rafael, el excontador. Una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla. Una sonrisa de alivio y vindicación iluminó su rostro. Cerró los ojos por un instante, saboreando el momento, la justicia que había esperado durante años. Su corazón se hinchó de orgullo por Alana. Guillermo, el ex vicepresidente. Su mandíbula se relajó, una expresión de profunda satisfacción en su rostro. Un nudo de tensión que había llevado consigo durante años, finalmente se disolvió. Asintió con la cabeza, sus ojos fijos en Alana con una admiración silenciosa. Los espectadores. El silencio inicial dio paso a un crescendo de murmullos indignados, luego a exclamaciones de asombro y furia. Los rostros cambiaron del aburrimiento cortés al shock absoluto, del escepticismo a una condena furiosa. Los teléfonos móviles se alzaron por todas partes, grabando el drama en tiempo real. Un ejecutivo se levantó de su asiento, su rostro enrojecido de rabia, y gritó: «¡Fraude! ¡Esto es un fraude!». Las miradas de todos se clavaron en doña Emilia y Lucas, ahora expuestos, humillados, acorralados. La dinámica de poder se invirtió instantáneamente. Alana, la nuera invisible, se erigió como la figura más poderosa de la sala, su voz una sentencia, su presencia una autoridad inquebrantable. Mientras Alana concluía su presentación, un coro de indignación se elevó. Algunos accionistas se levantaron, exigiendo explicaciones, pidiendo arrestos, sus voces ahogando los intentos desesperados de doña Emilia por defenderse. Las acciones de Montecristo Global, proyectadas en tiempo real en la pantalla, se desplomaron en picada, una caída vertiginosa que reflejaba la ruina inminente. El presidente de la Junta, pálido y tembloroso, anunció una investigación inmediata y la suspensión de toda la Junta directiva. El rugido de la justicia había comenzado, y era ensordecedor. La caída de los Montecristo fue tan abrupta y estrepitosa como la bajada de las acciones de su empresa en la bolsa. La noche de la revelación en la Junta de Accionistas marcó el inicio de un precipicio del que no habría retorno. Los medios de comunicación, antes dominados por los Montecristo, se cebaron con el escándalo, publicando titulares sensacionalistas y revelando los años de hipocresía y fraude. El video de Alana exponiendo las pruebas se hizo viral en cuestión de horas, transformando a la nuera invisible en un símbolo global de justicia. Las ramificaciones legales fueron implacables. La Comisión de Valores y Bolsa inició una investigación exhaustiva, seguida por el Ministerio Público. Lucas Montecristo fue arrestado esa misma noche, su rostro demacrado, su mirada perdida, mientras los agentes le colocaban las esposas ante la lente implacable de las cámaras de televisión. Doña Emilia, con su rostro desencajado y sus ojos vacíos, fue implicada en la conspiración fraudulenta y también enfrentó cargos, su libertad bajo fianza una efímera burla. La mansión Montecristo,
Antes un símbolo de su poder, se convirtió en una escena del crimen, allanada por la policía en busca de más pruebas. Los juicios fueron largos y mediáticos, revelando cada detalle sórdido de su modus operandi. La pérdida de propiedades fue dramática. La mansión, los yates, las villas en el extranjero, todo fue embargado para compensar a las víctimas del fraude y pagar las multas multimillonarias. La fortuna Montecristo, acumulada con avaricia, se disolvió en un torbellino de deudas y condenas. La bancarrota fue total, dejando a la familia en la absoluta indigencia económica, despojados de cada privilegio. La ruina social los persiguió como una sombra. Los antiguos amigos de doña Emilia, aquellos que se reían de las bromas crueles sobre Alana, ahora les daban la espalda, los evitaban en público. Invitaciones a galas y eventos benéficos desaparecieron. Sus nombres se convirtieron en sinónimo de estafa. La exclusión fue visceral. Los clubes exclusivos les prohibieron la entrada. Sus cuentas en las tiendas de alta costura fueron canceladas, y los pocos sirvientes que les quedaban los abandonaron. Lucas, tras un acuerdo de culpabilidad, fue sentenciado a prisión. Su nueva realidad era una celda fría, lejos de los lujos y las comodidades, su cuerpo demacrado, sus ojos hundidos, su espíritu quebrado. Isabela, su hermana, aunque no fue encarcelada, perdió su empleo, su reputación, y se vio obligada a vivir en un modesto apartamento, trabajando en empleos que consideraba degradantes, una sombra de su antigua arrogancia. Un día se la vio en un supermercado, empujando un carrito. Su ropa ya no era de diseñador. Su rostro reflejaba la amargura y la desesperación. El mundo que antes los reverenciaba, ahora los despreciaba, y la caída de la familia Montecristo fue un recordatorio cruel de que la impunidad tiene un límite, y que la justicia, aunque a veces tarda, no olvida. El apellido Montecristo, antes pronunciado con reverencia, ahora se murmuraba con desprecio. El triunfo de Alana fue tan resplandeciente como la dignidad que había recuperado, un ascenso meteórico que la llevó de la invisibilidad a la cima del mundo financiero y social. Una vez que la justicia hubo hecho su trabajo, la verdadera habilidad de Alana salió a la luz. Los medios, que antes la veían como la nuera vengativa, ahora la aclamaban como una visionaria financiera y una heroína de la ética corporativa. Las más prestigiosas firmas de inversión y bancos de inversión la buscaron con ofertas inimaginables, pero Alana tenía su propia visión. Con el apoyo de un consorcio de inversionistas que creyeron en su integridad y en su genio, y con el valioso asesoramiento de Valeria y don Rafael, Alana lideró la adquisición de lo que quedaba de Montecristo Global, ahora una empresa en ruinas. La ironía fue deliciosa. La misma mujer a la que la suegra había considerado no lo suficientemente buena, se convirtió en la CEO de la empresa que había sido de ellos, reconstruyéndola desde sus cimientos podridos, con transparencia y honestidad. La empresa, ahora rebautizada como Veritas Financial Group, no era solo un gigante financiero, sino un modelo de ética y responsabilidad social. El impacto en su propia familia fue la verdadera corona de su éxito. La herencia de su abuela, el nombre mancillado, fue limpiado y restaurado. Su abuela, aunque ya no vivía para verlo, fue reconocida póstumamente por su visión y por la injusticia que había sufrido, un honor que Alana hizo posible. La casa de su infancia, antes modesta, fue renovada con amor, un santuario para su padre, quien había vivido con la sombra de la ruina familiar. Sus hermanos, que antes luchaban para llegar a fin de mes, recibieron el apoyo financiero y las oportunidades educativas que nunca tuvieron, abriendo sus propios negocios, floreciendo bajo la luz de la fortuna recuperada. La salud de su padre, antes deteriorada por el estrés, mejoró notablemente, su rostro ahora surcado por líneas de orgullo y gratitud. Alana utilizó su inmensa riqueza y su nueva plataforma para un propósito mayor. Estableció la fundación Raíces y Horizontes,
dedicada a la educación financiera y el empoderamiento económico de comunidades desfavorecidas. Creó programas de becas para jóvenes talentos que, como ella, no tenían los medios para acceder a una educación de calidad. Su legado no era solo una empresa próspera, sino un faro de esperanza para aquellos que creían que sus orígenes los condenaban. Daba conferencias en todo el mundo. Su voz, una vez silenciada, ahora resonaba con la autoridad moral de quien ha conocido la oscuridad y ha forjado su propia luz. Los reencuentros significativos fueron una parte inevitable de su nueva realidad, encuentros teñidos de matices complejos. Un día, mientras salía de su flamante oficina, su coche se detuvo en un semáforo. Miró por la ventana y en el cruce la vio. Era doña Emilia Montecristo, ahora demacrada y vestida con ropa desgastada, esperando el autobús. Sus ojos se encontraron por un instante. Emilia palideció. Sus ojos reflejaban una mezcla de asombro, vergüenza, odio y una absoluta desolación. Alana no hizo ningún gesto, solo la miró con una calma que no era de desprecio, sino de una profunda, casi melancólica, comprensión del destino. La luz verde se encendió, y el coche de Alana siguió su camino, dejando atrás la sombra de lo que una vez fue un imperio. La victoria no necesitaba palabras ni gestos de superioridad, se manifestaba en el contraste de sus realidades, en la paz y la dignidad que Alana irradiaba. Meses después, en una exposición de arte benéfica, Alana se encontró con Lucas. Él, ahora libre de prisión pero arruinado, intentaba reconstruir su vida, trabajando en un empleo de medio tiempo. Sus ojos, antes evasivos, ahora estaban llenos de un arrepentimiento genuino, de una tristeza abrumadora. Se acercó a ella, sus manos temblorosas. Alana, lo siento. Fui un cobarde. Fui ciego. Te pido perdón por todo el daño que te hice, por no haberte defendido. Alana lo miró, sus ojos reflejando una mezcla de dolor pasado y una compasión inesperada. La verdad siempre sale a la luz, Lucas, dijo con una voz suave, pero firme. Y la cobardía tiene un precio. Espero que encuentres tu propio camino, tu propia verdad. Mi historia contigo terminó cuando elegiste el silencio sobre la justicia. Pero te deseo paz. La conversación fue breve, una despedida sin rencor, pero con la firmeza de un capítulo cerrado. Lucas asintió, las lágrimas brotando de sus ojos, sabiendo que había perdido algo irrecuperable. Su nueva vida era un testimonio viviente de la justicia restaurada. Su casa, un espacio arquitectónico lleno de luz y arte, no era un monumento a la riqueza, sino a la resiliencia. Su paz interior era palpable, un aura de serenidad que emanaba de cada gesto. Ya no era la sombra de nadie, sino la arquitecta de su propio destino, una mujer que había transformado la humillación en poder, el dolor en propósito. Y así, mi querido amigo, la historia de Alana se convierte en un eco resonante, un mensaje imperecedero que atraviesa el tiempo. Nos recuerda que la verdadera valía no se mide en el oro que se posee, ni en el apellido que se hereda, sino en la inquebrantable dignidad que se defiende, en el coraje de enfrentar la injusticia y en la perseverancia para buscar la verdad. Alana no solo recuperó lo que le fue arrebatado, construyó un legado de integridad, compasión y empoderamiento. Su vida es una oda a la resiliencia del espíritu humano, una prueba de que incluso en la más profunda de las opresiones anida la semilla de un poder inmenso, esperando el momento justo para florecer y reescribir su propio destino. Y créeme, amigo mío, la Fundación Raíces y Horizontes sigue transformando vidas en todo el mundo, un testamento viviente de que una mujer, menospreciada y humillada, puede, con la fuerza de su alma, cambiar el rumbo de la justicia y la fortuna, inspirando a generaciones a nunca permitir que otros definan su valor.